Hola amigos y seguidores de Vida Incluyente, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una práctica sumamente interesante y que es muy importante para las personas con y sin discapacidad. El día de hoy se va a hablar del tema de la inclusión laboral. Para eso tenemos a personas expertas que nos van a hablar de dicho tema. Les cedo el micrófono y el espacio a Natalia, a Reina y a Uciel. Por favor, buenos días. Hola Perla, buenos días. Vamos a comenzar, ¿sí? Reina, por favor. Ok. Hola a todas y todos. Qué gusto es tenerlos aquí hoy de nuevo con nosotros. Yo soy Reina y hoy estoy acompañada de Uciel y Natalia. Hola chicos, ¿cómo están? Uciel, creo que no tienes activado tu micrófono. Ay, perdón, sí, muchas gracias. Hola, Reina. De igual forma estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente. Muy buenas a todos, a los que nos están acompañando en la transmisión y a los que nos van a estar acompañando y se van a estar uniendo. Gracias por conectarse. Sí, hola a todos. Yo también muy contenta de estar aquí. Es un tema que me apasiona mucho y que creo que va a ser un live muy útil para todos. Ok, el día de hoy vamos a hablar de la inclusión laboral para personas con discapacidad en México. Y cuando decimos inclusión laboral, no hablamos solo de contratar a alguien para cumplir una cuota. Hablamos de integrar a personas con discapacidad en el trabajo en condiciones reales de igualdad, adaptando procesos, espacios y cultura organizacional para que puedan desempeñarse de forma efectiva. Y por supuesto, esto le importa a todos, ¿no? Ya sea que sean empleadores, empleados, personas con discapacidad, familiares, este tema toca a toda la sociedad, porque el trabajo no es solo un ingreso, es dignidad, es identidad y es participación en la vida pública. Exacto, y hay algo que queremos dejar muy en claro desde el inicio. La inclusión laboral no es un acto de caridad, es un acto de justicia y también, como lo vamos a ver más adelante, es una decisión de negocios inteligente. Vamos a ver casos reales. Vamos a ver casos reales de empresas que lo están haciendo bien, el marco que lo sustenta en México y las barreras que todavía existen. ¿Empezamos? Ahora, vamos a enseñarles esto. Bueno, antes de entrar a los casos y las leyes, necesitamos definir bien de qué estamos hablando, porque inclusión laboral es una frase que se usa mucho, pero que no siempre se entiende igual. La inclusión laboral consiste en integrar a personas con discapacidad en el trabajo en condiciones reales de igualdad. Y hay una palabra clave ahí, reales. No en un escritorio apartado, no en un puesto inventado para cumplir un requisito, más bien en condiciones reales, con responsabilidades reales y también con un crecimiento real. Y en la práctica, eso implica tres cosas concretas. Adaptar los procesos, por ejemplo, cómo se contrata, cómo se evalúa el desempeño, cómo se comunican las instrucciones, adaptar los espacios, lo que implica es accesibilidad física y digital, y adaptar la cultura organizacional, que es quizás lo más difícil, pero lo más importante, que el ambiente de trabajo sea un lugar donde todas las personas se sientan bienvenidas y puedan ser ellas mismas. Y aquí hay un dato que me parece fundamental para entender por qué esto es tan urgente. Según la Organización Internacional del Trabajo, las personas con discapacidad tienen tasas de desempleo que en muchos países duplican o triplican las de la población general. No porque no tengan capacidades, sino porque los sistemas están diseñados para excluirlas. Ahora, de acuerdo con el INEGI, en México hay aproximadamente 7.7 millones de personas con alguna discapacidad. De ellas, menos del 30% participan en el mercado laboral formal. El problema no es la falta de talento, es la falta de oportunidades diseñadas para aprovecharlos. Y eso nos lleva a algo que el documento y la presentación que preparamos menciona muy bien. Muchas personas con discapacidad no están desempleadas por falta de capacidad, sino porque los procesos tradicionales no están diseñadas para ellas. El problema no se centra en la persona, sino en el diseño del sistema. Esto es exactamente el modelo social de la discapacidad que ya vimos en nuestro live anterior. Exactamente.
Y la buena noticia es que ese diseño se puede cambiar. Y cuando se cambia, los resultados son muy positivos. Y vamos a ver tres casos de empresas que lo hicieron. Empecemos con Microsoft. Microsoft, es uno de los casos más conocidos y más bien documentados de inclusión laboral para personas con autismo. Microsoft implementó un programa específico para contratar personas dentro del espectro autista, enfocado principalmente en áreas como lo son la programación, el análisis de datos y el testing de software. Y lo más importante de este caso es algo que vale mucho la pena subrayar. No cambiaron a las personas como tal, cambiaron el proceso. En lugar de entrevistas tradicionales que requieren habilidades sociales fuertes y muchas veces penalizan a personas con autismo, aunque sean técnicamente brillantes, aplicaron evaluaciones en su lugar más prácticas, donde los candidatos pueden demostrar sus habilidades directamente sin la presión social de una entrevista convencional. Y además de cambiar el proceso de contratación, hicieron ajustes que del ambiente de trabajo. Menos ruido, mayor estructura, rutinas claras, dieron acompañamiento en la adaptación inicial, que es crucial, y asignaron tareas donde se requiere alta concentración y precisión, que son exactamente las áreas donde muchas personas con autismo tienen fortalezas extraordinarias. Vemos este ejemplo. Imagínense a una persona con autismo que tiene una discapacidad de concentración y detección de errores fuera de lo normal. En una entrevista de trabajo tradicional, donde le preguntan ¿cómo te describes en tres palabras? O cuéntame un reto que hayas superado, puede que no brille. Pero si le ponen frente a un código de errores y le piden que los encuentre, es posible que lo haga mejor que cualquier otro candidato. Microsoft entendió eso y diseñó su proceso en consecuencia. Los resultados que tuvo Microsoft fueron muy concretos: empleados altamente productivos, menor rotación en ciertos puestos y mejores resultados en áreas técnicas. Esto nos demuestra algo muy importante y fundamental. El talento existe, lo que a veces falta es el diseño correcto para poder aprovecharlo. Bueno, ahora vamos con el segundo caso del día de hoy, que en este caso es un caso de Starbucks. Y este es especialmente interesante porque no se trata solo de contratar personas con discapacidad, sino de rediseñar completamente la experiencia del negocio en torno a la inclusión. Starbucks ha desarrollado cafeterías donde gran parte del personal está compuesto por personas con discapacidad auditiva. En estas tiendas, la lengua de señas es la forma principal de comunicación. Se implementan sistemas visuales para pedidos, pantallas, tarjetas, gestos y algo muy bonito. Los clientes también participan en la experiencia, aprendiendo formas básicas de comunicación de señas, que se convierte en un espacio de aprendizaje mutuo. Exacto, y los resultados son muy llamativos: integración real, no simbólica, mayor conciencia social entre los clientes y un ambiente laboral inclusivo y colaborativo que se nota. Lo que demuestra que este caso es algo que me parece muy poderoso. La inclusión no solo beneficia al trabajador, también transforma la experiencia del cliente y la cultura del negocio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si una clienta entra a una de estas cafeterías de Starbucks, no sabe lengua de señas, el barista le muestra una tarjeta con los productos. Ella señala lo que quiere, pero el barista sonríe, asiente y prepara el pedido. En ese intercambio de 30 segundos, esa cliente aprendió algo sobre comunicación, sobre adaptación, sobre humanidad, y es algo que no tiene precio para la marca. Ahora, viéndolo desde el punto de vista del negocio, también hay un impacto muy real. Las personas con discapacidad auditiva en un ambiente diseñado para ellas rinden al máximo porque no están constantemente luchando contra barreras de comunicación. Es inclusión que funciona porque está pensada desde el diseño, no como parche. Ahora hablemos del caso de SAP. Este caso es una de las empresas de software empresarial más grandes del mundo. SAP creó el programa Autis at Work con el objetivo de integrar personas con autismo en áreas clave de la empresa, y los resultados han sido tan positivos que el programa se ha expandido a decenas de países. El enfoque del programa tiene tres grandes pilares. El primero es identificar habilidades específicas: memoria, lógica, detección de errores, capacidad de concentración prolongada, etcétera, ¿no? El segundo es ubicar a las personas en roles donde esas habilidades sean críticas, no en puestos de relleno. Y tercero, proporcionarles mentores y ajustes en la comunicación interna. Y en este caso los resultados son muy contundentes. Incremento en la calidad del trabajo en áreas técnicas, mayor innovación en resolución de problemas y equipos mucho más diversos y mucho más eficientes, de igual forma. SAP llegó a la conclusión de que la inclusión no es solo un tema que se trate de lo social, es una estrategia empresarial inteligente. Ahora veamos este dato.
SAP reportó que los empleados con autismo en su programa tienen tasas de retención significativamente más altas que el promedio de la empresa, y en pruebas de calidad de software encontraron errores que otros equipos no habían detectado nunca. La diversidad cognitiva tiene un valor directo en el producto final de la empresa. Y lo que une a estos tres casos, Microsoft, Starbucks y SAP, es que ninguno de ellos trató la inclusión como una obligación legal o una campaña de imagen. La trataron como una oportunidad. Y esa diferencia de mentalidad lo cambió todo. Muy bien, ahora hablemos de por qué aplicar la inclusión laboral y cómo hacerlo en la práctica, porque a veces la gente dice que bien que Microsoft lo haga, pero yo tengo una empresa pequeña, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo hago yo? Y la respuesta es, tiene todo que ver. Empecemos con el por qué. La primera razón es que se aprovecha talento que normalmente se podría decir que se desperdicia. Hay millones de personas con discapacidad en México, con habilidades, formación y muchísimas ganas de trabajar que el mercado laboral tradicional está rechazando sistemáticamente. Eso es un desperdicio enorme de capital humano. La segunda razón es que genera mejor ambiente laboral. Cuando una empresa es inclusiva de verdad, todos los empleados lo perciben. Se crea un mayor ambiente de mayor respeto, mayor empatía, mayor colaboración. Y todo esto se traduce en menos conflictos, menos rotación y más compromisos. Exacto. Y la tercera razón es que fortalece la imagen de la empresa. El 70% de los consumidores prefiere comprar empresas que demuestran compromiso social real, según estudios de marketing. Y en un mundo donde las redes sociales amplifican tanto lo bueno como lo malo, una empresa que trata con dignidad a sus empleados con discapacidad tiene una ventaja de reputación muy concreta. Claro, y por último, la cuarta razón que muchos no consideran es que fomenta la innovación. Cuando tienes personas que piensan diferente, que procesan la información de manera distinta, que tienen perspectivas que el resto del equipo no tiene, también resuelven problemas de forma que nadie más hubiera pensado. Ahora, investigaciones sobre equipos diversos muestran que resuelven problemas complejos hasta en un 20% más rápido gracias a la diversidad cognitiva que tienen. No es solo una cuestión de justicia, es una ventaja competitiva real. Ahora, ¿cómo aplicarla? Lo primero es adaptar los procesos de contratación, menos énfasis en las entrevistas tradicionales y más evaluaciones prácticas que permiten a los candidatos demostrar lo que realmente saben hacer, como lo hizo Microsoft. Lo segundo también es ajustar los espacios físicos y digitales, rampas, accesibilidad, iluminación adecuada, ruido controlado, pero también los sistemas internos. Los softwares que usa la empresa son compatibles con con lectores de pantalla, las plataformas de capacitación tienen subtítulos, la accesibilidad digital es tan importante como la física. Y lo tercero, que es quizás lo más importante a largo plazo, es asignar roles según habilidades, no según limitaciones. Enfocarse en lo que la persona puede hacer, no en lo que no puede. Eso parece obvio para muchas personas, pero en la práctica muchas empresas hacen exactamente lo contrario. Ven primero la discapacidad y diseñan el puesto en torno a eso, en lugar de ver primero las habilidades que estas personas suelen tener. Ahora, hablemos de las barreras en la inclusión laboral. ¿Cuáles son los obstáculos que frenan a una inclusión real? Esto es que también es importante reconocer honestamente las barreras, porque si solo hablamos de casos de éxito sin reconocer los obstáculos, estamos dando una imagen incompleta de la realidad. Exacto, Reina. Las barreras se pueden agrupar en tres tipos. Las primeras son las barreras físicas, como ya los mencionamos. Edificios no accesibles, falta de transporte adecuado, espacios de trabajo que no contemplan la diversidad de cuerpos y capacidades. En México, a pesar de que la ley lo exige, todavía hay muchísimos centros de trabajo que no son físicamente accesibles. Un ejemplo de esto es cuando una persona con discapacidad motriz consigue trabajo en una empresa. El primer día llega y descubre que la entrada tiene escalones sin rampa, que los baños no son accesibles y que para llegar a su escritorio tiene que pasar por pasillos muy angostos. Técnicamente, pues sí, tiene el trabajo, pero no puede desempeñarlo con dignidad. Esto es una barrera física que la empresa tenía la obligación legal de resolver antes de contratarla. Las segundas son las barreras sociales y quizás son las que más difíciles son de notar. Y estas son quizás también las más difíciles de cambiar porque viven en las cabezas y en las actitudes dentro de las personas. Prejuicios sobre las capacidades de las personas con discapacidad, ideas equivocadas como van a enfermarse más, van a necesitar demasiada atención o no van a poder con la carga de trabajo.
Estos son prejuicios que hacen que muchos currículums con experiencia y preparación queden en el cajón olvidados, cuando el empleador descubre que el candidato tiene una discapacidad. Y hay un tipo de barrera social que es especialmente dañina, el paternalismo. Trata a la persona con discapacidad como si fuera frágil, como si necesitara protección constante, como si no pudiera tomar sus propias decisiones. Eso no es inclusión, es otra forma de exclusión disfrazada de una buena voluntad. Y las terceras son las barreras organizacionales, que son procesos de contratación rígidos que no contemplan la diversidad que existe en el mundo. Falta de políticas inclusivas dentro de la empresa, poca disposición al cambio por parte de los líderes y la ausencia de lo que se llama un job coach o un preparador laboral, que es alguien que acompaña al trabajador con discapacidad y que también sensibiliza al equipo. El job coach es una figura que vale la pena explicar bien porque en México todavía no es muy conocida para muchas personas. Es un profesional que analiza el puesto de trabajo y lo desglosa en varias tareas simples, que entrena al trabajador con discapacidad en el sitio y que además sensibiliza al equipo directo para evitar tanto el paternalismo como la exclusión. Es un puente que facilita la integración real. Veamos este ejemplo. Una empresa contrata a una persona con discapacidad intelectual para trabajar en el área de mensajería interna. Sin un job coach, los compañeros no saben cómo comunicarse con ella, el supervisor no sabe cómo darle instrucciones de manera efectiva y después de 2 semanas de confusiones, la persona renuncia o es despedida. Con un job coach hay un proceso de adaptación estructurado para todos y la integración funciona y es real. Ahora, hablemos de las estrategias avanzadas de implementación. ¿Cuáles son los tres pilares para que una inclusión funcione realmente? Estas estrategias más avanzadas de la inclusión pasa de ser un concepto a una realidad operativa, porque hay una diferencia muy grande entre tener la intención de incluir y tener los sistemas para hacerlo bien. El primer pilar es la accesibilidad universal y los ajustes razonables. Y aquí hay algo que ya vimos en nuestro live anterior, pero que vale la pena repetir porque es fundamental. La accesibilidad no solo es poner una rampa, la accesibilidad moderna es 360 grados. Ahora, la accesibilidad digital es enorme. Que los softwares internos sean compatibles con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, que las plataformas de capacitación tengan subtitulado en tiempo real para personas con discapacidad auditiva, que los documentos internos estén en formatos accesibles. En la era digital, sí, si los sistemas no son accesibles, no importa que el edificio tenga rampa, la persona no puede trabajar. Y el diseño universal, aplicado al trabajo, significa crear espacios y procesos que pueden ser usados por todos sin necesidad de adaptación especial. Puertas automáticas, señalítica en braille, sistemas de alerta tanto visuales como sonores, no como una adición para los de discapacidad, sino como el estándar para todos. El segundo pilar, y como ya lo mencionamos, es el job coaching, que es en el que muchas empresas fallan porque contratan, pero no acompañan. Y sin acompañamiento, la integración se convierte en un proceso de prueba y error muy costoso para todos. El job coach cambia eso porque estructura el proceso de adaptación desde el inicio. El tercer pilar es la cultura de seguridad psicológica, que es quizás el más abstracto y complejo, pero el más poderoso si se aplica. La inclusión real ocurre cuando el empleado siente que puede ser él mismo en el trabajo, que no tiene que ocultar su discapacidad, que no va a ser juzgado ni sobreprotegido, y que sus contribuciones se valoran igual que las del resto de su equipo. Y para construir esa cultura hay que capacitar a los líderes en liderazgo inclusivo. Eso implica trabajar en los sesgos inconscientes, esas ideas que la gente tiene sin darse cuenta, como pensar que una persona con discapacidad va a ser una carga o que se va a enfermar más. Esos sesgos no desaparecen solos, hay que trabajarlos efectivamente. Aquí un ejemplo. Un gerente tiene en su equipo a una persona con discapacidad visual que usa lector de pantalla. El gerente, sin mala intención, siempre le manda los reportes en formato de imagen, porque así es como lo hacen todos. La persona con discapacidad visual no puede leer esos archivos. El gerente no se ha dado cuenta. Un programa de capacitación en liderazgo inclusivo habría evitado esa barrera desde el principio. Ahora hablemos de un tema súper importante que es el marco legal en México y las leyes que respaldan la inclusión laboral.
que es algo que nos parece muy importante porque da fuerza jurídica a todo lo que les hemos estado mencionando. La inclusión laboral no es solo una buena práctica, sino que en muchos aspectos también es una obligación legal. La base de todo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde un inicio, el artículo primero prohíbe expresamente la discriminación por discapacidad y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y el trabajo es uno de ellos, de esos derechos humanos. Después está la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo. El concepto es trabajo digno o decente, que establece esta ley que incluye expresamente que no puede existir discriminación por discapacidad. Y el artículo 132, fracción 16 bis, establece que los centros de trabajo con más de 50 trabajadores deben tener instalaciones adecuadas para el acceso y el desarrollo de actividades de personas con discapacidad. Esto no es opcional, es una obligación patronal con consecuencias legales si no se cumple. También está la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley define los ajustes razonables, que son las modificaciones necesarias para garantizar que una persona con discapacidad puede ejercer sus condiciones, y establece que negarlos es discriminación. En el contexto laboral, eso significa que si un empleado con discapacidad pide un ajuste razonable, como tiempo flexible, equipo adaptado o un espacio diferente, el empleador tiene la obligación de evaluarlo seriamente. También está la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, o como sus siglas, la LFPED, que da el mecanismo para exigir justamente estos derechos. Si un empleador discrimina a alguien por su discapacidad, ya sea en la contratación, en las condiciones de trabajo o en el despido, se puede presentar una queja ante el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por ejemplo, digamos que una persona con discapacidad motriz solicita trabajo en una empresa. Tiene todos los requisitos del puesto. El gerente de recursos humanos la llama para decirle que, lamentablemente, el puesto requiere estar de pie muchas horas. El puesto es de analista de datos, que se hace sentado frente a una computadora la mayor parte del tiempo. Eso es una discriminación directa por discapacidad. La persona puede ir y presentar una queja ante el CONAPRED y tiene posibilidades reales de ganar. También existe la norma técnica NOM 037 STPS 2016, que establece los estándares específicos de seguridad y accesibilidad en los centros de trabajo. Define medidas concretas, alturas de mostradores, dimensiones de pasillos, señalización, sistemas de emergencia. Es el puente entre la obligación jurídica y la arquitectura concreta. Y a nivel internacional, México ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como ya habíamos mencionado en nuestros lives anteriores. Esta convención tiene rango constitucional en México y obliga a garantizar el derecho al trabajo e igualdad de condiciones. Su artículo 27 es específico sobre trabajo y empleo. Incluye el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un mercado laboral abierto, inclusivo y también accesible. Ahora, también hay algo sobre los incentivos fiscales que muchos empleadores no conocen, que se podría ver como una ventaja. En México existen deducciones fiscales para empresas que contratan personas con discapacidad o que invierten en adaptar su infraestructura. Es decir, el Estado también tiene mecanismos para premiar a las empresas que hacen lo correcto, no solo para sancionar a los que no lo hacen. Según el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite a las empresas deducir el 100% de salario pagado a trabajadores con discapacidad. Eso significa que contratar a una persona con discapacidad puede tener un beneficio fiscal real y tangible para la empresa, no solo para la persona. Ahora, hablemos de la tecnología y la inclusión en el futuro. ¿Cómo la tecnología está transformando la inclusión laboral? Porque hay desarrollos tecnológicos muy emocionantes que están cambiando completamente las posibilidades de la inclusión laboral para personas con discapacidad. Exacto, la inteligencia artificial está generando herramientas que hace 5 años parecían ciencia ficción. Hay sistemas que traducen lengua de señas a texto en tiempo real, hay aplicaciones que ayudan a personas con neurodiversidad a organizar sus tareas diarias, a gestionar tiempo, a priorizar actividades, y hay incluso plataformas de transcripción automática que permiten a personas con discapacidad auditiva participar en reuniones de trabajo sin necesidad de intérprete. Ahora, el teletrabajo es otro de los cambios enormes que están sucediendo. El auge del trabajo remoto ha eliminado una de las barreras más grandes para muchas personas con discapacidad, el transporte.
Si tienes movilidad reducida y vivir en una ciudad como en México, donde el transporte público no es accesible, llegar al trabajo puede ser un reto mayor que el trabajo mismo. El trabajo remoto elimina esa barrera y permite que personas con discapacidades motrices compitan en igualdad de condiciones en el mercado global. Por ejemplo, una diseñadora gráfica con discapacidad motriz que vive en una ciudad pequeña sin transporte accesible. Antes, sus opciones laborales estaban muy limitadas por la geografía y la infraestructura de donde vivía. Hoy, con trabajo remoto y las herramientas digitales correctas que existen hoy en día, puede trabajar para empresas en cualquier parte del mundo desde la comodidad de su casa. La tecnología le dio acceso a un mercado laboral que antes le era prácticamente imposible. Y hay desarrollos en tecnología asistiva que son realmente impresionantes. Exoesqueletos y prótesis robóticas que están permitiendo que personas con discapacidades motrices se integren a labores industriales o logísticas. Lentes inteligentes que describen el entorno para personas con discapacidad visual, interfaces de control por voz o por movimientos oculares para personas que no pueden usar las manos. Lo que está pasando con la tecnología y la inclusión es que las barreras que antes parecían infranqueables ahora tienen soluciones concretas y correctas. El reto ya no es tanto el tecnológico, sino que es cultural y organizacional. Que las empresas estén dispuestas a adoptar estas herramientas y a crear los ambientes necesarios donde puedan funcionar. Ahora, para cerrar esta parte de contenido, queremos darles algo muy práctico, una hoja de ruta para cualquier empresa, sea grande o pequeña, que quiera avanzar hacia la inclusión laboral real. Paso 1. Diagnóstico inicial. Antes de hacer cualquier cosa, hay que saber de dónde se parte. ¿Cuántas personas con discapacidad ya trabajan en la empresa? Muchas veces hay discapacidades no visibles, como condiciones crónicas, discapacidades psicosociales o neurodiversidad, que no están registradas porque el ambiente no era seguro para declararlas. Un diagnóstico honesto es el punto de partida. Paso 2. Alianzas estratégicas. No hay que inventar el hilo negro. Hay organizaciones de la sociedad civil, ONGs especializadas en inclusión laboral, que tienen experiencia en reclutamiento accesible, en formación y en acompañamiento. Aliarse con ellas es mucho más eficiente que intentar construir todo desde cero. Paso 3. Sensibilización del equipo. No basta con contratar a una persona con discapacidad si el equipo que la va a recibir simplemente no está preparado. Los talleres de sensibilización, idealmente vivenciales y no solo teóricos, ayudan a que el resto del personal entienda la realidad de sus nuevos compañeros y desarrolle las habilidades para trabajar de manera inclusiva. Paso 4. Monitorea constante. No basta con contratar y olvidar. Hay que medir cómo está el desempeño, hay oportunidades de ascenso, cuál es la satisfacción laboral de estos colaboradores, se sienten incluidos de verdad o solo son tolerados. La inclusión es un proceso continuo, no es un evento de una sola vez. Pongamos este último ejemplo. Una empresa contrata a 5 personas con discapacidad en un año. Anuncia el logro en sus redes sociales y después no hace ningún seguimiento. Al cabo de 6 meses, 4 de las 5 han renunciado, porque el ambiente no era realmente inclusivo. La empresa hizo el anuncio, pero no hizo el trabajo. Eso no es inclusión, es un performance. El monitoreo evita exactamente eso. Y con eso llegamos al final. Y quiero cerrar con algo que habíamos estado preparando en el documento y que me parece la mejor síntesis de todo lo que vimos hoy. La inclusión laboral no es un acto de caridad, es un acto de justicia y una decisión de negocios brillante. Una empresa que excluye al 15% de la población mundial, que es la proporción de personas con discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, está renunciando voluntariamente a una enorme reserva de talento, de resiliencia y de creatividad. No tiene ningún sentido desde ningún punto de vista, ni desde el ético ni desde el económico. Y lo que más me quedó de todo esto es que las barreras son reales. Sí, pero son modificables. Los procesos se pueden rediseñar, los espacios se pueden adaptar, las culturas organizacionales se pueden transformar. Lo que se necesita es voluntad, información y las herramientas correctas. Y esperamos que este live haya aportado, aunque sea un poco de eso. Muchísimas gracias a todos por conectarse y quedarse con nosotros esta media hora. Si este contenido les fue útil, compártanlo, porque entre más personas conozcan estos temas,
Más presión hay para que las cosas cambien. Nos vemos en el próximo live. Muchas gracias a todos por conectarse y por habernos escuchado. Hasta pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Fue una plática muy interesante. Y cómo decirles que mucha gente debe tomar en cuenta. Podemos verlo desde un punto de vista de que hay mucha gente con discapacidad que nunca en su vida han ido a una entrevista de trabajo, porque también se enfrentan a las barreras investiguen lo que es la cadena de accesibilidad, de qué son, o sea, como su entorno, como en la calle, con su transporte, desplazamiento horizontal y vertical de un lugar, etc. Entonces, hay gente que se enfrenta mucho a esas situaciones. También hay muchos estigmas, prejuicios, el que, como ustedes mencionaron, que creen que porque una persona tiene discapacidad, no va a poder o no es capaz. Y claro que sí lo es, o que sí lo son. También, como mencionaron, la discriminación, que está la directa o la indirecta. Pero lo que me gustó mucho de su plática fueron los ejemplos que dieron y que se centraron en el autismo. Mucha gente, muchas personas creen que porque una persona tenga discapacidad cognitiva, social y demás, creen que no pueden. En el caso en específico de las personas que tienen autismo, son muy inteligentes y también son muy estructurados. Son ideales para puestos de supervisión, control de calidad, etcétera, porque no te van a fallar. Y si le dices que el paso uno es este y luego sigue el paso dos, lo van a respetar. Me gustó mucho los ejemplos que dieron. También me agradó que empresas grandes ya están tomando en cuenta o estén poniendo el ejemplo de tomar en cuenta a las personas con discapacidad y adecuar tanto la entrevista de trabajo o el trabajo, adaptarlos para que las personas se sientan mejor, cómodas y tengan un mejor desempeño. Muchas felicidades por hablar de este tema, también por hablar de las leyes, de la legislación nacional, internacional, la convención, todos esos puntos que son importantes que la gente los conozca, para que se den cuenta también que no es un favor y que bien pueden desempeñar el trabajo para el cual se están postulando. Raúl, un favor, ¿podrías leer los comentarios en la fanpage? Sí, perra. Yomi Reyes Ríos nos dice, bastante interesante el tema de hoy. Mauricio Sánchez, hola chicos. Tania Lázaro, qué interesante es el caso de integrar a personas con autismo. Siento que es muy importante que se reconozca el desempeño de todas las personas, sin importar que, justo como dijeron, la inclusión solo es social.
es una oportunidad de una mentalidad que crece. Fabi Pérez nos dice, excelente explicación, súper importante conocer esta información. Raúl Alonso, interesante live. Toda persona debe ser incluida a la vida laboral para una mejor calidad social. Jimena Ortega nos comenta, me gustó mucho el live, muy interesante todo. Sería todo, Muy Perla. bien, muchísimas gracias. No sé, ustedes chicos, si tienen algo más que agregar. Desde cuál puede ser su punto de vista. O sea, ¿qué les dejó el haber hecho la investigación para este Facebook Live? Empiezo contigo, Natalia. Sí, Perla, pues de mi parte creo que pues mucha concientización, ¿no? Porque creo que la inclusión empieza desde tú como persona para hacerse más grande. Entonces creo que mucho aprendí muchas de las barreras que tiene, porque yo tenía la idea que como que cuando pienso en barreras para las personas con discapacidad, pienso como lo que mencionábamos de rampas, accesos que no son útiles, etcétera, pero no tenía idea de que existían otro tipo de barreras y pues con eso me quedo, con que existen muchos tipos de barreras, debemos de empezar a cambiar como sociedad. Exacto, muy bien. Reina, ¿con qué te quedas? Pues en mi caso, algo que me quedó es saber que más empresas, en especial grandes, están haciendo este tipo de cambios, que no solamente como pusimos en ejemplos, que es decir por decir, sino que realmente están haciendo un cambio y hasta inclusive ellos están teniendo mejoras en pues en lo que es su sistema. De hecho, yo tengo una amiga trabajando en Microsoft que tiene autismo, entonces pues ella justamente pues tiene ese detalle de que pues el ruido y así, y ella me ha contado que se siente muy a gusto, o sea, el ambiente laboral sí es muy bueno, que obviamente como es una persona muy grande, pues sí tiene como lineamientos así, pero que siempre pues tratando lo mejor posible. Entonces también conocer el caso de los otros dos, pues es como un buen avance que estamos haciendo y que pero espero que próximamente empresas mexicanas lo tomen más en cuenta. Muy bien, y gracias. Uciel, Sí, Perla, pues para mí fue como un momento de reflexión durante toda la elaboración de esta presentación, porque pues sí, como dicen Natalia y Reina, o sea, pudimos como ampliar nuestro panorama de lo que significa la inclusión, porque como bien decía Natalia, muchas veces pensamos que la inclusión nada más se trata de incluir a la gente con discapacidades motrices, como por ejemplo la gente en silla de ruedas, cuando realmente no, realmente la inclusión conlleva pues un amplio catálogo de pues de consideraciones a este tipo de personas y que muchas veces no nos damos cuenta. Y otra cosa muy interesante que me llevo es que, bueno, que no sabía antes, es el incentivo que el gobierno de México, bueno, no recuerdo muy bien la organización que lo implementó, a empresas, ya sea grandes o chicas, que dice que no importa, bueno, que más bien cualquier persona con discapacidad que sea contratada dentro de esa empresa, la empresa puede deducir el salario hasta en el 100% y bueno, pues me parece muy importante y muy, pues, motivador para las empresas, porque hace que ya no, pues, las empresas sientan, bueno, sientan esta percepción como de si fueran una carga a estas personas con discapacidad, cuando realmente no lo son, pero sí, muchas veces son vistas así y eso también fue muy interesante y, pues, muy motivador. ok, muy bien. Y en las personas que nos están viendo en casa, díganos qué opinan. Escríbanlo aquí en los comentarios y díganos también qué le dejó esta plática. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, si ustedes harían algo de manera diferente. Escríbanlo, los queremos leer. Y también si tienen algún interés de algún tema en especial,
con toda conciencia, escríbelo para que se los haga llegar. Igual, perdón, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, también déjenlas. Yo se los voy a pasar a nuestros especialistas. Bueno, este Facebook Live llega a su fin. Disfruten el fin de semana, el sábado, el domingo, y nos vemos la próxima semana para un tema interesante. O sea, nos vemos el próximo sábado para un tema muy interesante. Muchas gracias y cuídense mucho.